están? Hoy vamos a continuar con las memorias de Charles Finney y hoy es toca el capítulo 5, el quinto día que vamos a estar hablando de sus memorias. Y hoy se titula El inicio de mi obra como predicador misionero. Hoy va a estar muy interesante. Así que vamos allá. No deseaba... solo voy a ocultar... Exacto. Vale. No deseaba ni esperaba trabajar en grandes pueblos o ciudades, ni en medio de congregaciones cultivadas, pues no había recibido un entrenamiento regular para el ministerio. Mi intención era ir a nuevos asentamientos y predicar en casas, escuelas, graneros o arboledas lo mejor que pudiera. De acuerdo con eso, tan pronto fui licenciado para predicar con el propósito de empezar mis relaciones con la región, no de religión en la que pretendía trabajar, tomé una comisión de 6 meses ofrecida por una sociedad femenina misionera ubicada en el condado de Oneida. Me dirigí al norte del condado de Jefferson para empezar mis labores en Evans Mills, en el pueblo de Leray. En ese lugar encontré dos iglesias, una pequeña iglesia congregacional que no tenía ministro y una iglesia bautista que sí tenía un pastor. Les presenté mis credenciales a los diáconos de la iglesia, quienes estuvieron gustosos de verme y enseguida empecé mis labores. En el pueblo no había una casa de reunión, pero las iglesias adoraban alternadamente en una casa escuela grande hecha de piedra. Creo que esta escuela era tan grande como para acomodar a todos los niños de la villa. Los bautistas ocupaban la casa un sábado y congregacionalistas el siguiente, por lo que solo podía hacer uso de ella para predicar pasando un sábado. Sin embargo, sí podía usar la casa escuela en las noches, tanto como placiera. Bien, o sea, podía ir todas las noches que quisiera para predicar, para hacer reuniones de oración. Por esto dividí mis sábados entre Evans Mills y Antwerp, una villa que se encontraba a unas 16 o 18 millas de distancia, aún más al norte. Voy a relatar primero algunos hechos ocurridos en Evans Mills durante esa temporada y luego narraré brevemente lo ocurrido en Antwerp. Sin embargo, al haber predicado en forma alternada en esos dos lugares, los hechos se fueron dando de semana en semana en el uno y en el otro lugar. Empecé a predicar, como dije, en la casa escuela de Evans Mills. La gente del lugar estaba muy interesada y se agolpó en masa para escucharme. Alabaron mi predicación y la pequeña iglesia congregacional empezó a crecer en interés, teniendo la esperanza de ser edificados y de que se produjera un avivamiento. En cada sermón cierta convicción de pecado tenía lugar, pero todavía no se evidenciaba una convicción general en la mente del pueblo. Me sentía muy insatisfecho con el estado de las cosas, y en uno de mis servicios de la noche, después de haber predicado durante 2 o 3 sábados y variar noches en la semana, le dije a la gente al finalizar mi sermón que había llegado a su pueblo para asegurar la salvación de sus almas, que sabía que mi predicación había sido grandemente alabada por ellos, pero que después de todo no había llegado para complacerles, sino para llevarles al arrepentimiento. Les dije que no me interesaba lo bien que les pareciera mi predicación, si al final rechazaban a mi Señor. Añadí que algo estaba mal, ya en ellos o en mí, y que la clase de interés que manifestaban por mi predicación no les estaba haciendo ningún bien. Les dije que ya no podía invertir mi tiempo en ellos a menos que estuvieran dispuestos a recibir el Evangelio. Luego citándolas, ojo que él está hablando de iglesias. Claro, había gente nueva que estaba despertando interés en el pueblo, pero él hablaba a la iglesia. Luego citando las palabras del siervo de Abraham les dije, ahora pues, si habéis de mostrar bondad y sinceridad con mi Señor, decídmelo, y si no, decídmelo también para que vaya yo a la mano derecha o a la izquierda. Les lancé esta pregunta y los presioné con ella e insistí en que debía de conocer el curso que pretendían seguir. Necesitaba saber si no tenían la intención de convertirse en cristianos y enlistarse para el servicio del Señor para que mi trabajo no fuera en vano. Les dije, ustedes han admitido que lo que predico es el Evangelio. Profesan creerlo, mas ahora están dispuestos a recibirlo. ¿Tienen la intención de recibirlo o por el contrario piensan rechazarlo?
Algo deben de tener en mente en este respecto, y aquí tengo el derecho de dar por sentado, siendo que han admitido que he predicado la verdad, que ustedes reconocen su obligación de convertirse al cristianismo. Ustedes no niegan que están obligados a eso, mas ¿cumplirán con su obligación o van a desecharla? ¿Harán aquello que han admitido que deben de hacer? Si no lo harán, háganmelo saber para que me vaya a la mano derecha o a la mano izquierda, o sea, que se vaya, o sea, en realidad lo que estaba pidiendo era compromiso con esa gente, él buscaba compromiso. Después de haberles confrontado con esto, hasta que vi que lo habían entendido bien y que estaban muy sorprendidos con la forma en la que planteé el asunto, les dije, ahora necesito saber lo que piensan hacer. Quiero que aquellos de ustedes que hayan decidido convertirse en cristianos y que vayan a hacer un compromiso para hacer las paces con Dios inmediatamente se pongan de pie. Por el contrario, aquellos de ustedes que han resuelto no convertirse y deseen hacerme entender esa decisión a mí y a Cristo se quedarán sentados. Después de haber dejado esto claro, les dije, quienes estén dispuestos a jurar ante mí y ante Cristo que inmediatamente harán las paces con Dios, por favor, pónganse de pie. Por el contrario, los que de ustedes deseen hacerme entender que permanecerán en su actitud actual sin aceptar a Cristo, por favor, los que hayan tomado esa decisión, permanezcan en sus lugares. Se miraron entre ellos y me observaron, permaneciendo sentados tal como lo esperaba. Después de mirar alrededor, o sea, se quedaron todos sentados. Claro, la pregunta los chocó tanto que a lo mejor no sabían ni qué hacer. Después de mirar alrededor del lugar por breves minutos dije, entonces han hecho su compromiso, han decidido su postura, han rechazado a Cristo y su Evangelio, y ustedes mismos son testigos en su propia contra, como Dios también es testigo. Ha quedado explícito, y así lo recordarán ustedes mientras vivan, que públicamente se han comprometido en contra del Salvador, y que han dicho, no queremos que este hombre, Jesucristo, reine sobre nosotros. Este fue el sentido de lo que les surgía hacer, en palabras muy cercanas a las que he escrito según puedo recordar. Cuando empecé a urgirles, empezaron a lucir molestos, y se levantaron y empezaron a salir en masa por la puerta. ¡Wow! Se ofendieron y salieron todos. Cuando ya habían recorrido algún trecho, hice una pausa y enseguida se voltearon para ver por qué me había detenido. Entonces les dije, siento mucha pena por ustedes y volveré a predicarles una vez más, si el Señor lo permite, mañana en la noche. Todos menos el diácono Macomber abandonaron la casa. Él era diácono de la iglesia bautista del lugar. Noté que los congregacionalistas estaban confundidos, eran pocos en número y débiles en la fe. Presumí que todos los miembros de ambas iglesias que estuvieron presentes, con excepción del hermano Macomber, todos estaban sorprendidos y que habían concluido con el asunto que estaba finiquitado, que por mi imprudencia había destruido toda aparente esperanza. El hermano Macomber se acercó a mí y tomó mi mano sonriendo. Hermano Finney, los agarró, me dijo. Confíe en que no podrán descansar después de esto. Era bueno el viejito, ¿eh? Los hermanos están desanimados, pero yo no. Creo que usted hizo justo lo que debía de hacerse y que veremos los resultados. Por supuesto, yo creía lo mismo. Mi intención era ponerles en una posición en la cual, por medio de la reflexión, temblaran ante lo que habían hecho. Sin embargo, durante toda esa noche y el día siguiente estuvieron llenos de ira. El hermano Macomber y yo acordamos en el lugar que pasaríamos el día siguiente en ayuno y oración, solos durante la mañana y juntos en la tarde. Supe en el transcurso de ese día que estaban amenazando con echarme del pueblo, bañarme con alquitrán y emplumarme y darme una carta de despido. O sea, se lo querían cargar por lo que les dijo, se ofendieron bien ofendidos. Algunos de ellos me maldijeron y dijeron que les había puesto bajo castigo, haciéndoles jurar que no servirían a Dios, que les había arrastrado a un juramento público y solemne para rechazar a Cristo y a su Evangelio. Esto no fue nada menos de lo que esperaba. En la tarde el hermano Macomber y yo nos dirigimos juntos a una arboleda y pasamos toda la tarde en oración. Justo al caer la tarde el Señor nos dio una gran seguridad y nos concedió la victoria.
Ambos sentimos la fuerte certeza de que habíamos prevalecido para con Dios y que en esa noche el poder de Dios se revelaría en medio de la congregación. Al acercarse la hora de la reunión, dejamos el bosque y nos condujimos a la villa. La gente ya estaba entrando al lugar de adoración, y los que aún no estaban allí, al vernos conducirnos a la casa, cerraron sus tiendas y sus negocios, echaron a un lado sus bates de pelota con los que jugaban en la grama y fueron a llenar el sitio a su máxima capacidad. O sea, fue todo el pueblo a ver lo que iba a decir este loco. Yo no había pensado en lo que iba a predicar esa noche. De hecho, en ese entonces esa era mi costumbre. Estaba lleno del Espíritu Santo y me sentía confiado de que cuando llegara el momento de la acción sabría qué predicar. Tan pronto vi que la casa se llenó, de tal modo que no cabía nadie más, me puse de pie y, según recuerdo, sin ninguna introducción formal de cánticos, empecé la predicación con estas palabras: Decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Al iniciar con estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre mí con tal poder que era como si sobre ellos se hubiera abierto una batería. Por más de una hora y quizás por hora y media, la palabra de Dios fluyó a través de mí hacia ellos de tal forma que podía ver cómo todos eran impactados por ella. La palabra fue un fuego y un martillo rompiendo la roca, y como una espada que perforaba tanto el alma como el espíritu. Pude ver que una convicción general se esparció en toda la congregación. Muchos de ellos podían siquiera levantar la cabeza. Esa noche no hice un llamado a revertir la acción que habían realizado la noche anterior, ni a cualquier otro compromiso de parte de ellos, sino que di por hecho durante todo el sermón que ellos se habían comprometido a ser enemigos del Señor. Al terminar, señalé otra reunión y les despedí. ¡Wow! Los había tachado de enemigos del Señor. Mientras la gente se retiraba, observé a un lado de la casa a una dama en los brazos de algunas de sus amigas que les daban apoyo, y fui a verla, a ver lo que sucedía, suponiendo que se trataba de un desmayo. Pronto me di cuenta de que la dama no se había desmayado, no podía hablar. En su rostro se reflejaba una terrible angustia y me hizo saber que no podía emitir palabra. Les aconsejé a sus amigas que la llevaran a casa y que oraran con ella para ver qué hacía el Señor. Ellas me informaron que la dama era hermana del gran misionero William Goodell de Constantinopla, y que ella había sido por varios años una buena miembro de la iglesia. Esa noche, en vez de ir a mi alojamiento habitual, acepté la invitación de una familia en cuyo hogar no había pernoctado hasta entonces. Temprano en la mañana me enteré de que me habían ido a buscar en varias ocasiones durante la noche a mi alojamiento habitual para pedirme que visite familias que estaban en una terrible angustia mental. Esto me llevó a recorrer el pueblo, y en todos lados se encontraba un maravilloso estado de convicción, de pecado y de preocupación por sus almas. ¡Wow! Señor, esto es lo que necesitamos en estos días. Necesitamos, Espíritu Santo, que nos revistas de tu presencia y que cuando hablamos palabras, nuestras palabras traigan convicción de pecado y preocupación en las almas. Y que también traigas convicción de pecado y arrepentimiento dentro de la iglesia, Señor. Después de haber permanecido muda por cerca de 16 horas, la boca de la señora Goodell fue abierta y le fue dado un cántico nuevo. Ella fue sacada del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y sus pies fueron puestos sobre la peña, y de hecho muchos vieron y temieron. Este suceso ocasionó que los miembros de la iglesia se autoexaminaran con intensidad. La dama declaró que había estado plenamente engañada, que por 8 años había sido miembro de la iglesia y pensado que era cristiana. Mas durante el sermón de la noche anterior había visto que nunca había conocido al Dios verdadero, y que cuando su carácter le fue presentado a su mente, sus esperanzas perecieron, según ella dijo, como perece una polilla.
Dijo que le fue presentada tal perspectiva de la santidad de Dios, que como una ola barrió sus argumentos y aniquiló su esperanza al momento. En ese lugar encontré cierta cantidad de deístas, algunos de ellos hombres prominentes en la comunidad. Vamos a hacer una pausa y vamos, para aquellos que no saben qué es la palabra deístas, vamos a buscarla. Vamos a buscar esta palabra. Eh, Vamos a definir la palabra deístas. Porque dice que se encontró con algunos deístas. Eh, Vamos a abrir el diccionario. Vamos a buscar, a ver, deístas es del deísmo, así que vamos a buscar deísmo, doctrina teológica que afirma la existencia de un Dios personal, creador del universo y primera causa del mundo, pero niega la providencia divina y la religión revelada, o sea, cree en lo que no se ve y vamos, que no creen en Jesús. Y como lo dice la Biblia, no creen en un Cristo encarnado. Lo vuelvo a leer. Doctrina teológica que afirma la existencia de un Dios personal, creador del universo y primera causa del mundo, pero niega la providencia divina y la religión revelada. Bueno, vamos a continuar. En este lugar encontré cierta cantidad de deístas, algunos de ellos hombres prominentes en la comunidad. Entre estos el encargado de un hotel de la villa y otros hombres respetables que poseían una inteligencia mayor al promedio. Sin embargo, al parecer se habían unido para resistir el avivamiento. Al parecer se habían unido para resistir el avivamiento. Cuando entendí con exactitud la postura que habían tomado, prediqué un sermón para satisfacer sus necesidades, pues asistían a las reuniones del sábado. Tomé esta porción como el texto central de la prédica. Espérame un poco y te enseñaré, porque todavía tengo razones en defensa de Dios. Tomaré mi saber desde lejos y atribuiré justicia a mi hacedor. Fue a lo largo de sus argumentos, según entendía sus posturas, y Dios me dio la capacidad de echarlos abajo por completo. Tan pronto acabé la prédica y despedí la reunión, el encargado del hotel, que era también el líder del grupo de los deístas, se acercó a mí con franqueza, tomó mi mano y dijo: Señor Finney, estoy convencido, usted le ha dado respuesta a todas mis dificultades. Ahora quisiera que venga a mi casa conmigo. Quiero hablar con usted. No volví a escuchar más con respecto a la infidelidad de ese grupo y, si mal no recuerdo, casi todos ellos, si no todos, fueron convertidos. Había un hombre en el lugar, cuyo nombre no recuerdo, que no solo era un infiel, sino también era un gran maldiciente de la religión y que estaba muy molesto con el movimiento del avivamiento. Todos los días escuchaba sus maldiciones y sus blasfemias, mas no hice comentarios públicos al respecto. Este hombre se rehusó a asistir a las reuniones, mas una mañana, cuando se encontraba en medio de su oposición y en todo el entusiasmo de su postura, súbitamente se cayó de su silla con un ataque. Se comprobó que se trataba de un ataque de apoplejía. Inmediatamente vamos a buscar apoplejía. Apoplejía. Síndrome neurológico de aparición brusca, que comporta la suspensión de la actividad cerebral, o sea, se suspende la actividad cerebral, y un cierto grado de parálisis muscular. Es debido a un trastorno vascular del cerebro, o sea, está conectado con las venas y todo eso, como una embolia, una hemorragia o una trombosis. Es fuerte lo que le pasó. Inmediatamente se llamó a un médico, quien luego de una breve auscultación dijo que le quedaba poco tiempo de vida y que cualquier cosa que deseara decir la dijera cuanto antes. Se me informó que solo tuvo fuerzas y tiempo para decir: no permita que Finney ora sobre mi cadáver. ¡Oh! Dijo: no permita que Finney ore sobre mi cadáver.
Esta fue la última de sus oposiciones en aquel lugar. Durante ese avivamiento me llamó la atención el caso de una mujer enferma en la comunidad, quien había sido miembro de la iglesia bautista y que era muy conocida. Sin embargo, la gente no podía dar testimonio de su piedad. La mujer estaba decayendo con rapidez por la tisis y me rogaron que fuese a casa a verla, para ver si me era posible sacarla del engaño. Fui y tuve una larga conversación con ella. Me contó de un sueño que había tenido cuando era niña, que le había hecho pensar que sus pecados habían sido perdonados. La mujer se refugiaba en eso, y no había argumento que pudiera disuadirla. Traté de hacerle ver que no había evidencia en ese sueño de que se hubiera convertido. Le dije con franqueza que sus conocidos afirmaban que nunca había vivido una vida cristiana y que nunca había visto en ella evidencias de un temperamento cristiano, y que yo estaba allí para tratar de persuadirla para que renunciara toda falsa esperanza y ver si le era posible aceptar a Jesucristo, para que así pudiera ser salva. Fui con ella lo más delicado que pude, mas no dejé de hacerle entender lo que trataba de decirle. Sin embargo, ella se ofendió grandemente y después de que me fui, se quejó de que había tratado de quitarle sus esperanzas y de alterar su mente. Dijo que fui cruel al tratar de alterar a una mujer tan enferma como ella de esa forma, al tratar de quitarle la paz de su mente. La mujer murió no mucho después. Sin embargo, su muerte muchas veces me ha recordado al Dr. Nelson, llamado La causa y la cura de la impiedad. Cuando esta mujer llegó a estar a punto de morir, sus ojos fueron abiertos y al parecer, antes de dejar este mundo, tuvo tal revelación del carácter de Dios y de lo que es el cielo y de la santidad requerida para habitar en él, que gritó con agonía y exclamó que se iba al infierno. Se me confirmó en ese estado. Expiró. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Estando en Evans Mills, una tarde un hermano cristiano me buscó para pedirme que visitara a su hermana, quien, según me dijo, estaba decayendo por causa de la tisis y que era universalista. A ver, esto de tisis no me queda a mí muy claro. Nombre femenino. Tuberculosis, que afecta a los pulmones. Tisis es tuberculosis. También me dijo que el esposo de la mujer era universalista y que había sido él quien la había dirigido a esas creencias. El hermano me dijo que no me había pedido que fuera a verla cuando el marido se encontraba en casa, pues temía que el hombre mostrara un comportamiento abusivo, algo de lo que estaba seguro era capaz de hacer, pues el hombre se había determinado a que la mente de su esposa no fuera cuestionada en cuanto al asunto de la salvación universal, ya que se le permitiera morir en tal creencia. Este hermano me dijo que el esposo no se encontraba en casa en ese momento y me rogó que fuera a verla. Así lo hice y encontré que la mujer no estaba para nada en paz con las ideas del universalismo. Después de haber conversado con ella por cierto tiempo, renunció por completo a esas perspectivas y me parece que declaró que nunca se había sentido segura de ellas. En todo caso, renunció a las mismas y creo que abrazó el Evangelio de Cristo. Creo que se aferró a esta esperanza en Cristo hasta que murió. El esposo regresó en la noche y se sentó y se enteró por ella misma de lo que había sucedido. El hombre estaba furioso e incluso juró: voy a matar a Finney. Oh. Supe después que se había armado con un revólver cargado y que esa noche se dirigió a la reunión en la que me encontraba predicando. Esto era algo que yo ignoraba al momento. La predicación de ese día tuvo lugar en una casa escuela a las afueras de la villa. La casa estaba bastante llena de gente, casi al punto de sofocación. Prediqué con todas mis fuerzas y casi a mitad de mi discurso vi que un hombre de apariencia imponente, que se encontraba más o menos a la mitad del salón, cayó de su silla. Mientras caía al piso, gemía. Luego empezó a clamar o a gritar que se estaba hundiendo en el infierno. Esto lo repitió varias veces. La gente le conocía, mas el hombre era un extraño para mí. Me parecía que nunca antes le había visto. Por supuesto, el hecho
El hecho creó gran agitación. Interrumpí mi predicación. Tan grande era la angustia del sujeto que pasamos el resto de la noche orando por él. Cuando la reunión terminó, sus amigos le ayudaron a ir a casa. O sea, el hombre sintió tal convicción de pecado que creía estar ya en el infierno. La mañana siguiente pregunté por él y supe que había pasado toda la noche en vela, que había estado en gran angustia mental toda la noche y que al amanecer había salido, mas nadie sabía a dónde. No se escuchó de él hasta las 10 en punto de la mañana. Yo estaba pasando en la calle cuando lo vi venir de las afueras de la villa, aparentemente de alguna arboleda y a cierta distancia. Cuando me percaté de él, se encontraba al otro lado de la calle viniendo en mi dirección. Me reconoció y cruzó la calle para encontrarme. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, noté que había un brillo en su rostro. Le dije: «Buenos días, señor Comstock». «Buenos días», respondió él. Y luego le dije: «¿Y cómo se siente su mente esta mañana?». «Oh, no lo sé», me dijo. «Tuve una noche desastrosa, mas no podía orar en la casa y pensé que si tan solo pudiera estar a solas en algún lugar en el cual pudiera levantar el clamor de mi corazón, podría orar. En la mañana me dirigí al bosque», continuó diciendo, «mas cuando ya me encontraba allí me di cuenta de que no podía orar como pensaba. Creí que iba a poder encontrarme con Dios e entregarme a Dios, mas no podía hacerlo. Traté y quedé desanimado». Siguió. Finalmente vi que seguir era inútil y le dije al Señor que había descubierto que estaba condenado y perdido, que no tenía corazón para orarle ni para arrepentirme, que noté que me había endurecido tanto que ya ni siquiera podía entregarle mi corazón y que por lo tanto solo podía dejar el asunto en sus manos. Me puse a su disposición. No podía objetar lo que él quisiera hacer conmigo. Si eso parecía bien a sus ojos, pues yo no tenía derecho a recibir su favor. Dejé toda la cuestión de mi salvación o de mi condenación en manos del Señor. «¿Y bien, qué sucedió?», le preguntó Finney. «Pues he descubierto que he perdido toda convicción». Me puse de pie y emprendí el regreso a mi mente, y mi mente estaba tan tranquila y en paz que creo que he contristado al Espíritu de Dios y que se ha alejado de mí y que mi convicción de pecado se ha ido. Continuó diciendo: «Cuando venía por la calle noté que tanto así me había dejado toda convicción que ni siquiera podía dar cuenta de ella y que definitivamente debía haberse alejado de mí el Espíritu Santo. Mas cuando le vi a usted, mi corazón empezó a arder y a encenderse dentro de mí, y en lugar de sentir deseos de evitarlo, me sentí muy impulsado a cruzar la calle para encontrarle. Debía haber dicho antes que cuando el señor Comstock se acercó a mí, me levantó en brazos y giró 1 o 2 veces antes de devolverme al piso». Esto sucedió, claro está, antes de nuestra conversación. Después de conversar un poco más, le dejé sin expresar palabra alguna con respecto a su estado religioso. De cualquier modo, poco después, este hombre llegó a un estado en su mente que le permitió entender que tenía esperanza. No volví a escuchar de oposición alguna de su parte. Fue en este lugar cuando volví a ver al padre Nash, Daniel Nash, el hombre que había estado orando con los ojos abiertos en la reunión en la cual el presbiterio me licenció. Después de ese episodio, el padre Nash, o Daniel Nash, sufrió de una inflamación en los ojos y por varias semanas permaneció encerrado en una oscura habitación. No podía leer ni escribir. Supe que durante este tiempo se entregó casi exclusivamente a la oración. Allí experimentó un terrible repaso de toda su experiencia cristiana y tan pronto como le fue posible ver a través de un doble velo negro, emprendió la marcha para ir al rescate de las almas perdidas. ¡Wow! O sea, tuvo un retiro de oración a causa de su condición en los ojos y se dio cuenta que su vida cristiana había sido algo mediocre y volvió para predicar el evangelio a todo el mundo. Cuando el padre Nash llegó a Evans Mills, estaba lleno del poder de la oración. Se había convertido en otro hombre, en alguien totalmente diferente a lo que había sido en cualquiera de los episodios de su vida cristiana.
Supe que tenía una lista de oración, como él la llamaba, en la cual tenía anotado el nombre de personas a las que había hecho el objeto de su oración diaria. En ocasiones oraba por ellas varias veces al día. Al orar con él y al escucharle orar en nuestras reuniones de oración, descubrí que tenía un maravilloso don de oración y que su fe era milagrosa, su fe. Había un hombre de apellido Dresser que tenía una taberna, salón de mala muerte, en una esquina de la villa, y cuya casa era el punto de reunión de todos quienes se oponían al avivamiento. Su casa era el punto donde... ¡Wow! Estos lugares eran sitio de blasfemias, y él se destacaba por ser uno de los hombres más profanos, impíos y abusivos. Iba por las calles vociferando en contra del avivamiento y se tomaba particulares molestias para maldecir y blasfemar cuando veía a un cristiano, por la simple gana de herir sus sentimientos. Uno de los recién convertidos vivía casi al frente de su casa y me dijo que tenía la intención de vender su propiedad y mudarse de vecindario, pues siempre que salía y Dresser le veía, le insultaba y maldecía diciendo todo lo que podía para lastimarle. Creo que este hombre nunca había estado en nuestras reuniones y que por supuesto era ignorante de todas las grandes verdades de la religión y despreciaba todo oficio cristiano. Padre Nash nos escuchó hablar de Dresser como un caso difícil e inmediatamente puso su nombre en su lista de oración. Se quedó en el pueblo un día o dos y continuó su camino teniendo en mente otro territorio para su trabajo. No muchos días después de esto, mientras celebrábamos una reunión en la noche con una gran audiencia, se apareció nada menos que el famoso Dresser. ¡Wow! Su entrada al lugar creó un movimiento considerable de agitación en la congregación. La gente temía que hubiera venido para ocasionar un disturbio. El temor y la aversión hacia el hombre eran, creo yo, generales en medio de los cristianos, y algunos se pusieron de pie y se retiraron. Yo le conocía de vista y mantuve mi mirada sobre él. Poco tiempo me tomó notar que no había venido en oposición, sino que su mente se encontraba en gran angustia. Se sentó, se retorció en la silla, estaba muy inquieto. Casi enseguida se puso de pie y tembloroso, pues temblaba de la cabeza a los pies. Pidió que se le permitiera decir unas cuantas palabras. Le dije que podía hablar y procedió a hacer una de las confesiones más quebrantadoras que he escuchado. Su confesión parecía acabarlo todo: su trato a Dios y su trato a los cristianos, al avivamiento y a todo aquello que se consideraba bueno. Con esto se disolvió la resistencia en muchos corazones. Esta confesión fue el medio más poderoso que pudo usarse entonces para darle ímpetu a la obra. Poco después, Dresser profesó esperanza en Cristo, abolió toda la jarana y la profanidad de su salón, y desde entonces, durante todo el tiempo que estuve en el lugar, hice también que por mucho tiempo más después de mi partida, se sostuvo en una reunión de oración en esa taberna, salón, casi en la taberna salón, casi cada noche, casi todas las noches se reunían. Bueno, la verdad que ha sido impresionante, ¿verdad? Este capítulo de las conversiones que ha habido, de cómo empezó a resurgir el avivamiento ahí en Evans Mills. El próximo capítulo 6, se llama más con respecto al avivamiento y a sus resultados. Va a seguir contando del avivamiento. Señor, oramos que tu Espíritu Santo descienda sobre nosotros con poder. Señor, y nosotros nos rendimos a ti. Te rendimos nuestra mente para que tú trabajes en ella. Te rendimos nuestro corazón, que tú lo quebrantes y lo deshagas. Espíritu Santo, convéncenos de pecado. Ven sobre nosotros porque eres la promesa del Padre. Ven, Espíritu Santo, a convencer a la iglesia y a convencer al mundo de justicia, de juicio y de pecado. Usa, Señor, nuestras vidas a predicar un evangelio de poder, un evangelio
que transforme. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hey, gracias por haber visto este video hasta el final. Me despido hasta la próxima. Y no olvides suscribirte en este canal para recibir más recursos que inspirarán tu vida y tu relación con Dios.